9 de la mañana en punto, bienvenidos a Negocios Ditu, a Economía al Día. Estas son las principales noticias y los titulares de hoy. 30 días es el periodo por el que se decretó la emergencia económica, de acuerdo con el documento que oficial dio a conocer el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 23 billones fue el monto de títulos de tesorería que se vendió a un único inversionista no revelado, pero del que ya se barajan algunos nombres. En instantes les contaremos de qué se trata. 18,4% sería la caída en la inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia Colombia entre enero y septiembre de este año. En minutos, los detalles de esta cifra. Y ahora vamos con los indicadores económicos con nuestro compañero Sebastián. Sebastián, buenos días. Así es, Luisa y usuarios, buenos días. Arrancamos con el dólar, que sigue cayendo y está en 3.780 pesos según datos de Z&Cap. La cifra cayó 12 pesos con 59 centavos frente a la TRM vigente para hoy, que es de 3.792 pesos con 59 centavos. Por el lado del barril de petróleo Brent de referencia para Colombia sigue ganando números y hoy se ubica en $62 con 18 centavos. Subió 0,18% frente al dato de ayer, que fue de $62 con 7 centavos. Y en cuanto al precio interno del café de referencia para hoy, está en 2.647.000 pesos, subió 30.000 pesos frente al dato de ayer, que fue de 2.617.000 pesos. Esos fueron los indicadores económicos para que arranquen el día bien informados. Continúen con noticias económicas de Colombia y el mundo. Gracias, Sebastián. Y el gobierno prevé introducir un IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea dentro del decreto de emergencia económica como parte de ese paquete de medidas destinadas a alcanzar un recaudo de 16 billones en 2026. Lo que se conoce es que este impuesto se cobrará sobre los depósitos en dinero realizados por los usuarios en las plataformas de apuesta en línea. Para analizar los impactos económicos que le traería de esta medida al sector, nos conectamos a esta hora con Ever Moreno, presidente de Fecoljuegos. Presidente, buenos días y bienvenido a Economía al Día de Negocios Ditu. Gracias, Luisa. Muy buenos días para todos, por supuesto para todos los televidentes y para ti en especial, Luisa. Presidente, ustedes hace unos meses, cuando se puso sobre la mesa la ley de financiamiento, pusieron el grito en el cielo, dijeron esto es inconveniente para el sector, un sector que ha sido un gran jalonador de la economía también en los últimos años por los buenos registros. Nuevamente se revive ese fantasma de ese impuesto ya con el decreto de emergencia económica, estamos pendientes de los decretos reglamentarios. ¿Cómo impacta a este sector de la economía que justamente, como lo mencionábamos, ha venido creciendo? Entonces, presidente, ¿cuál sería ese impacto de aumentar ese IVA a este sector? Presidente. Luisa, ¿me escucha? Presidente, sí, señor, ahí ¿me lo escuchas? escucho. Sí, señor. Pues el impacto es muy grave, Luisa. Realmente creo que sigue el gobierno sin entender la dinámica de esta actividad, sigue el gobierno sin entender el modelo de negocio, sigue el gobierno sin entender cómo es el funcionamiento realmente de las plataformas online, sigue el gobierno desconociendo los argumentos jurídicos que le hemos presentado y los argumentos técnicos, sigue el gobierno sin abrirnos la puerta para que busquemos ese indicador de sostenibilidad que le pueda servir tanto al gobierno como le pueda servir a los empresarios, sigue el gobierno desconociendo la estabilidad jurídica y financiera de estos contratos. Entonces, por supuesto que hay una gran preocupación en este sentido. Mientras retomamos la comunicación con el presidente de Fecoljuegos, Ever Moreno nos estaba comentando del impacto porque ellos en reiteradas ocasiones le manifestaron al Ministerio de Hacienda no estar de acuerdo y estar preocupados por justamente lo que tendría el impacto en las finanzas de este sector de la economía. Presidente, ¿cómo sería ese impuesto? ¿A quién se le cobraría? ¿Quién terminaría pagando? ¿El usuario que apuesta en línea? Sí, es un impuesto muy particular y además es un impuesto totalmente antitécnico en nuestra consideración porque
graban el 19% de los depósitos. O sea, grabar un depósito todavía no ha habido una actividad de una apuesta, simplemente se está dejando una plata en unas billeteras en la que este depósito puede jugarse el 10%, el 20%, el 50%, no jugarse, retirarse o jugarlo hasta 6 veces y en esas 6 veces de rejuego pueden ganar o pueden perder. Y en ningún momento de estos viene siendo un ingreso para el operador. El ingreso del operador nunca está ahí, estos no son los ingresos. Entonces es un depósito totalmente antitécnico, Luisa. Es como si al sector financiero o a todos los que depositamos en una cuenta de ahorro le cobraran el 19% simplemente por depositar esos recursos en una cuenta de ahorro sin que haya habido ningún movimiento. Es decir, presidente, que si alguna de las personas que nos está viendo realiza su apuesta en línea de 20.000 pesos, 10.000 pesos, a ese valor se le haría ese incremento solamente por el hecho de depositar en la cuenta, que recordemos que estas apuestas en línea han venido creciendo en nuestro país. Solo el hecho de girar esos 10.000 pesos a su cuenta, ¿ahí le cobrarían ese 19%? Claro, Luisa, es un ejemplo muy claro, es que si tú te depositaras, por ejemplo, 100 pesos, quedarían 84 pesos reales para jugar. Luego ya estaría grabándose el impuesto. Y esto lo que lleva es a que se vayan los usuarios a jugar en todo este número de plataformas ilegales que día a día es creciente en el país. Hay ofertas de plataformas ilegales constantemente. Uno desde un teléfono celular puede entrar y apostar en cualquier tipo de plataforma con todos los riesgos que esto genera, con riesgos de un juego que no sea responsable, con riesgos en que puedan entrar menores a jugar, con riesgos en que hayan dineros de dudosa procedencia, con el riesgo de que no se pague el premio, donde no se genera empleo, donde no se generan recursos para la salud. Le están colocando en bandeja de oro a la ilegalidad en los juegos de suerte y azar. ¿Ustedes temen que esto va a desincentivar que las personas, como usted lo mencionaba, apuesten en estas plataformas que ustedes tienen autorizadas para realizar este tipo de apuestas en el país? Sí, Luisa, y además está comprobado. Inicialmente cuando se empezó a aplicar este decreto, la migración hacia plataformas ilegales llegó hasta un 50%. Tan grave fue la situación que a los empresarios les tocó emitir unos bonos para suplir el 19% que se estaba pagando el IVA. Luego asumieron a través de promociones, ese 19% para que no hubiera esa desbandada a la ilegalidad. No solamente porque adicionalmente afecta el negocio, se afecta en la generación de los recursos a la salud, sino que es absolutamente costoso y casi imposible volver a traer esos apostadores a la legalidad. En la ilegalidad, por supuesto, no hacen retención en la fuente, no hacen retención por ganancia ocasional, los premios que se pagan son totalmente diferentes, no hay generación de empleo, en fin, creo que esto es una anarquía total y un desastre total lo que se está viendo. Presidente, ustedes tuvieron algunos acercamientos con el Ministerio de Hacienda en su momento. ¿Qué respuesta recibieron? ¿Qué les dijo el gobierno? Pues sí, nosotros nos hemos reunido con muchos de los personas. Ahí lo escuchamos, doctor. Ay, perdón. Tranquilo. Con muchos de los. Gracias. Nosotros nos reunimos con varios de los ministros que estuvieron en el Ministerio de Hacienda, con directores de la DIAN. Es más, estuvimos en el DANE. A ellos les explicamos cuál era nuestro modelo de negocio, cómo funcionaba el negocio. Les dijimos que las cifras que estaba sacando el DANE eran totalmente erradas porque hablan que somos los grandes jalonadores de la economía con el 4.5% del PIB y eso no es cierto. Estaban bajo unas cifras que están totalmente distorsionadas. Estaban hablando de 45 billones de pesos que producía este sector y eso no es cierto. Nosotros, de ingresos del sector, nuestros ingresos reales son el 2.1 billones de pesos. Los 45 billones de pesos corresponden al flujo de los movimientos que se hacen, pero no a un dinero real, son créditos en participación que finalmente no es el ingreso que tiene para los empresarios. Presidente de Fecoljuegos, Ever Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos en Economía al Día de Negocios Dito. Luisa, con mucho gusto, gracias por este
Y arrancamos también con otro tema y la noticia económica del día, porque es el decreto de emergencia económica que publicó anoche el Ministerio de Hacienda. El país está a la expectativa de conocer cómo serán esos impuestos con los que el gobierno pretende recaudar esos 16,3 billones de pesos que buscaba con la ley hundida de financiamiento. Cabe recordar que este decreto iría por 30 días a partir de la entrada en vigencia y le permite al gobierno autorizar nuevos impuestos destinados exclusivamente a atender la crisis con las operaciones necesarias para aliviar las finanzas públicas de la nación. Esos 16,3 billones de pesos solo representan el 3% del presupuesto general para el 2026, que es por un total de 546,9 billones de pesos. Una de las razones que cita el gobierno para declarar esta emergencia son las cifras del déficit fiscal. Según el documento de 2024 fue de 6,4%, mientras que en 2025 se ubicaría en 7,1%. Para analizar el impacto en la economía nacional, hablaremos con el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Exministro, buenos días y bienvenido a Negocios Dito. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Gracias, exministro. Primero expliquemos un poco las implicaciones que puede tener un decreto como este, el de emergencia económica, para el país, para la macroeconomía y también para la gente. Bueno, vamos a ver si esto sigue vigente, porque como lo hemos señalado todos desde fuera del gobierno, esta es una norma inconstitucional y creo que así lo determinará la Corte Constitucional muy pronto. La razón básica es que la emergencia económica solamente se puede declarar cuando hay hechos sobrevinientes, o sea, inesperados. Y aquí la única justificación real es que no se aprobó una reforma tributaria en el Congreso. Por lo tanto, no hay un hecho sobreviniente, hay una decisión del Poder Legislativo que fue negativa para el gobierno. Entonces, a juicio de nosotros, esta reforma será declarada inconstitucional. Sí, exministro, entre los argumentos que se ven en este decreto por parte del Gobierno Nacional está el tema de la UPC, de esta unidad por capitación del sector de la salud, entre otros argumentos. ¿Usted cree que estos argumentos no son lo suficientemente de peso o como lo pide la Constitución para poder declarar una emergencia económica? No, porque esos son hechos normales. Eso tenía que haber sido presupuestado y deberían haberse los ajustes del gasto público para poderlos pagar. O sea, además debo decir, uno de los grandes problemas que ha habido es que la UPC la han decretado demasiado baja en los últimos años. O sea, no corresponden a los costos de la salud. Y por lo tanto, digamos, es un tema que debería estar contemplado en el presupuesto. No da lugar a una emergencia económica. Y hablábamos hace algunos minutos, exministro, con el presidente de Fecoljuegos, aunque aún no se tiene certeza de los impuestos que implementará el gobierno, pero esto sin duda tiene a gremios, analistas económicos, a los ciudadanos preocupados, porque según el ministro, esos mismos impuestos que estaban en la ley de financiamiento se van a decretar en estos decretos reglamentarios. ¿Cómo impactaría, por ejemplo, a los gremios económicos y al bolsillo de la gente? Bueno, ese es un tema específico que se da con todas las reformas tributarias, pero digamos, obviamente, digamos, si esto quedara vigente, que no va a estar vigente hasta que no sea objeto de una nueva ley aprobada por el Congreso de la República, yo creo que pues la base de esta discusión pues es básicamente que digamos que no hay facultades para que el gobierno decrete estos impuestos. Exministro, es decir, y la lectura que tengo de sus declaraciones, el gobierno saca este decreto, pero usted espera que la Corte Constitucional lo más pronto, una vez se conozca estos decretos reglamentarios, lo declare inconstitucional. Así es, eso es exactamente lo que pienso y lo que piensan muchísimos analistas. No solamente economistas, sino del mundo de expertos legales, ¿no? De temas judiciales. Y creo que la razón es muy obvia. No hay hecho sobreviniente, que es lo que especifica claramente la Constitución y las normas correspondientes para decretar una emergencia económica.
Muchos también analistas han dicho que el gobierno utilizó estas fechas por lo que están en vacancia judicial. ¿Puede que esto sea efectivo para el gobierno o puede, como usted lo dice, que la Corte, con todos estos llamados que han hecho diferentes gremios, analistas, la Corte decida citar a esa sesión extraordinaria y en los próximos días declarar esa inconstitucionalidad? ¿Usted cree que ese sería el escenario o cuáles escenarios podrían presentarse esta semana? Bueno, ese es un escenario posible, como lo ha declarado la propia Corte. Entonces, digamos, dada la naturaleza de esta polémica, no me sorprendería que la Corte pues decidiera irse por ese camino. Esta polémica también desata muchas miradas a nivel internacional. ¿Cómo puede ser recibido o percibido a nivel internacional por calificadoras, por inversionistas, que el gobierno tenga esta cuarta emergencia económica? Yo creo que desde el punto de vista institucional y por lo tanto de la evaluación de las instituciones por parte de estos analistas externos, lo que importa es que se cumplan las normas constitucionales, o sea que la institucionalidad prime. Y yo creo que aquí va a primar la institucionalidad. Entonces, ese tema no me preocupa. Me preocupa, sí, desde el punto de vista de las calificadoras de riesgo, como ya lo han dicho todas, el déficit fiscal. Digamos que el gobierno no haya tomado acciones para reducir el déficit fiscal. ¿Qué acciones sí debe tomar el gobierno, exministro, para buscar una solución de fondo? Porque como lo veíamos, estos 16,3 billones son solamente el 3% del presupuesto general para el 2026. ¿Cuáles son las soluciones de fondo que debe tomar el gobierno para solucionar las finanzas públicas? Bueno, tiene que hacer un ajuste del gasto, no solamente por esa magnitud, sino hasta por un poco más. Eso es lo que le corresponde hacer, digamos, y de acuerdo con las normas legales, si hay un faltante presupuestal, que es el gobierno está obligado a hacer el recorte correspondiente. Porque veríamos que ocurra lo mismo que pasó este año con esa falta de recursos, que están tan apretadas esas finanzas como lo hemos visto en los últimos meses. ¿Se puede repetir eso en el 2026? Bueno, seguramente la forma como se manejará es a través de endeudamiento, porque es el único mecanismo si no hay recortes. Bueno, exministro Ocampo, muchísimas gracias por acompañarnos en Negocios Ditu en Economía al Día. No, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Y la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Colombia cayó 18,4% entre enero y septiembre de 2025, con un total de 3.375 millones de dólares. Este descenso reflejó menor confianza y mayor percepción de riesgo entre los inversionistas, que están postergando o reevaluando decisiones. Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal inversionista con 37% del total, la desaceleración puede afectar la expansión empresarial. El gobierno colocó TES por 23 billones a un único inversionista privado aún no revelado, a tasas cercanas al 13% y con vencimientos entre 2029 y 2040, en una operación atípica que busca aliviar la caja y prefinanciar el 2026. La falta de subasta pública y el anonimato del comprador, asociado por analistas de fondos como offshore o polémico, desató críticas por posibles ganancias inmediatas de 810 millones de dólares, mientras el Ministerio de Hacienda defiende que la medida fija un techo a las tasas ante necesidades de financiación superiores a 100 billones el próximo año. Para analizar este movimiento del gobierno, nos conectamos a esta hora con el doctor en Economía, Munir Jalilo. Buenos días, doctor. Bienvenido a Negocios Ditu en Economía al Día. Luisa, buenos días. Doctor, ¿cómo analizar este movimiento que recordaba que justamente lo publicó el Ministerio de Hacienda el viernes en la tarde, cuando estábamos allá todos los colegas en la Junta Directiva del Banco de la República y cuando el ministro dijo vamos a decretar emergencia económica? Esa misma tarde el Ministerio de Hacienda publicó que se hizo ese movimiento. ¿Qué lectura le da usted a esto? El gobierno venía
con unas necesidades de liquidez. Normalmente diciembre es un mes complejo, siempre para el gobierno toca normalmente hacer muchas erogaciones, muchos pagos. Y en lo que respecta a las colocaciones que venía haciendo de TES, que es la manera como él consigue los recursos para poder hacer sus gastos, venía un poco quedado, no le estaba la estrategia, venía un poco corta y necesitaba de alguna manera pues esto incrementar su posición de recursos con el objetivo de que pues efectivamente poder cubrir con todos estos gastos de fin de año. Entonces, esta medida, creo yo, responde un poco a esa necesidad de liquidez que tenían para cerrar el año y poder hacer estos giros de fin de año que inclusive, aquí me imagino que ustedes mismos los anunciaron en su momento, llevó a que hasta los pagos de los contratistas se retrasaran para el mes de enero. Sí, doctor, que también le preguntamos al ministro por ese punto de los pagos y dijo que fue una mala interpretación y que sí se les va a pagar, pero como usted lo dice, es esa falta de flujo de caja para cumplir con todos esos compromisos. ¿Qué tan atípico es que esto sea anónimo, el monto, y por qué también ha generado tanta polémica en el mundo económico? Pues a ver, hay varias cosas interesantes. Es la primera vez que en Colombia se hace una operación de este tipo, no es la primera vez en el mundo. Es común que estos fondos siempre estén interesados. Ya el gobierno esta mañana nos confirmó que el nombre del fondo que hizo la operación pues es uno de los fondos más grandes del mundo. PIMCOS es un fondo ubicado en Long Beach, en California. Es un fondo que administra la compañía Allianz, que es alemana. Ya tenemos esa información, pero pues apenas hoy. Pero en su momento, cuando se hizo este anuncio, pues no se sabía quién era la contraparte, pero tal vez lo que más molestó es que se les hizo un descuento muy bueno en los papeles que ellos estaban comprando. Aquí se ha hablado mucho de la tasa de interés, pero yo creo que para la gente del común es mucho más fácil entender. Imagínese que usted se va a comprar un televisor ahorita para fin de año, pensando de pronto en el Mundial del año pasado, y a usted por ser usted, se lo dejan en 2 millones de pesos, pero a estos señores se los dejaron como en 1.900.000. Entonces, lo que es interesante de la operación y que pues obviamente demuestra también un poco la misma necesidad de recursos que tenía, es que ellos compraron varias denominaciones de papeles y los descuentos equivalentes de esas denominaciones fueron algunos papeles al 5 o 6%, pero inclusive algunas compras de bonos que hicieron que tuvieron descuentos casi del 13% sobre el precio que uno, ciudadano normal, de a pie normalito, si usted quisiera comprar los test, si usted quisiera comprar ese televisor, podría estar consiguiendo. Entonces eso generó de alguna manera un poco de molestia porque dicen, pero pues están premiando a estos señores para hacernos esta compra y el resto del sistema, los fondos de pensiones, las sociedades que siempre han estado ahí, que siempre les toca pagar un poquito más por esa deuda. ¿Usted cree que esta fue la salida más rápida que tuvo el gobierno y haciendo esos descuentos para recibir ese dinero, ese flujo de caja? Definitivamente. O sea, yo digo que ellos después también en algunas ruedas de prensa han dicho que lo venían trabajando desde hace 6 meses, pero claramente, pues para ponerlo de forma muy coloquial, la necesidad tiene cara de perro. Y pues si yo estoy necesitando esta liquidez y a mí se me aparece la Virgen, por así decirlo, y me dicen, venga, yo aquí le entrego a usted, tengo $6.000 millones que quiero comprar en deuda colombiana, pero lo quiero así directo con usted, pues obviamente con necesidades de caja, poder cubrir el fin de año todos esos gastos, pues también no les quedaba como de otro ministerio. Era una solución en ese sentido fácil, pero con unos costos pues que estamos viendo y protestas normales del resto de compradores que nos toca pagar los 2 millones por el televisor. Apretadas esas finanzas del gobierno nacional. Doctor en Economía, Munir Jalil, muchísimas gracias por acompañarnos en Economía al Día de Negocios Dito. Gracias, Luisa. Y hacemos una pausa en Economía al Día en Negocios Dito, pero al regresar, más información económica. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros en Economía al Día. Y en otros temas, la calificadora Fitch redujo la calificación global de Ecopetrol de AA+ hasta AA, con perspectiva estable, según informó la calificadora de riesgo. Además, señaló que la decisión se produce en línea con el ajuste realizado a la calificación soberana de Colombia el pasado 16 de diciembre, que también disminuyó a AA con perspectiva estable. En esa misma línea, el oleoducto central Ocensa también registró una disminución en su calificación, al pasar de AA+ a AA con perspectiva estable, en línea con la calificación de su accionista mayoritario, que es Ecopetrol. Y el incremento de 100 pesos en el ACPM desde este 20 de diciembre ha generado revuelo. Para entender las razones de esta medida, David Jiménez Medina, presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, explicó razones clave. Esta variación neta de 100 pesos por galón en el caso del diésel corresponde fundamentalmente a un aumento en el ingreso al productor en el porcentaje fósil y a una disminución en el ingreso al productor en el porcentaje de biocombustibles, que en sumatoria da un incremento de 100 pesos. Es de resaltar que nosotros, como gremio que representa a las estaciones de servicio, no fijamos ni tenemos el control de la política de precios de los combustibles líquidos en el país. La política pública de precios de los combustibles líquidos corresponde al resorte del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y en línea con esto, en este tema son claves los refinadores, y ahí precisamente hay un actor clave para el sector y la economía nacional. Escuchemos. Una de las explicaciones que, digamos, fundamenta esta variación en el precio, sin duda alguna, tiene que ver con un aumento en el ingreso al productor, que es lo que remunera o va directamente al pago de la contraprestación que recibe el refinador. En este caso, el refinador nacional es Ecopetrol, y a los importadores de combustibles líquidos en el país por refinar o importar un galón de diésel en este caso. Toda variación que se presenta en este componente, que representa cerca del 60% del precio final de los combustibles en el país, va a remunerar directamente esa actividad de refinación o de importación. En otros temas, el Tribunal Arbitral aprobó integralmente el acuerdo conciliatorio presentado por EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango el 22 de diciembre de 2025, dado que cumplió con los requisitos y presupuestos legales y jurisprudenciales necesarios. Esto informó EPM en un comunicado. La demanda arbitral presentada por Sociedad buscaba, entre otras pretensiones, que se declarara el incumplimiento por parte de EPM de la entrada en operación comercial de la unidad de generación 8, precisó la compañía en el documento. Hidroituango solicitaba que se condenara a EPM al pago de la remuneración periódica, las cláusulas penales de apremio, intereses moratorios, y se decretara la terminación anticipada del contrato. El IDU y el IFC impulsan nuevo modelo vial del Grupo Banco Mundial. Se reafirmó una alianza para estructurar, financiar y construir proyectos estratégicos de movilidad en Bogotá. El acuerdo prioriza la vía Aló Centro, la prolongación de la troncal de Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali y el mantenimiento de la troncal de la calle 80, con el objetivo de acelerar la ejecución y mejorar los estándares técnicos, con el fin de reducir riesgos y retrasos, beneficiando a más de 2 millones de personas. Y en otros temas, Sirius pasó formalmente a su fase de desarrollo, luego de que Ecopetrol y Petrobras cerraran el 18 de diciembre de 2025 la comercialización del gas, comercialización anticipada, lo que significa que ya están definidos los volúmenes, precios, plazos y condiciones de entrega con 17 empresas, y que ahora se inicia la ingeniería del detalle, el licenciamiento ambiental y la construcción de la infraestructura para producir y transportar gas desde el Caribe colombiano.
Esto con miras a que el yacimiento entre en operación en 2030 y aporte a la forma relevante al abastecimiento de gas del país. Según lo proyectado por Ecopetrol, contribuirá al abastecimiento de gas del país de forma sostenida hasta 2050. El turismo médico en Colombia está dominado por pacientes internacionales que representan el 80% del mercado, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. En los últimos 4 años, los procedimientos estéticos crecieron 42,5% en el mundo. Colombia ocupa el puesto número 8 en liposucciones y el 10 en aumento de senos. Y durante el 2025, el sector creció entre 12% y 18%, impulsado por pacientes de Estados Unidos, Europa y el Caribe, que encuentran costos entre 50% y 70% más bajos que en sus países, junto con una oferta integral de atención logística y recuperación. Pasamos a hablar de la capital del país, que registra cifras positivas en materia de creación de empresas entre enero y noviembre. De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, este indicador mostró un crecimiento de 6% frente al mismo periodo del año pasado. Entre enero y noviembre de este año se registraron 497.000 empresas activas en la ciudad. De ese total, 81.372 fueron creadas en el periodo en cuestión. Un bastante crecimiento en la creación de empresas en nuestro país, y con estos datos positivos vamos a una nueva pausa en Economía al Día de Negocios Dito. En Economía sin Fronteras les cuento que Wall Street cerró al alza al inicio de la semana corta por Navidad, con el Nasdaq subiendo 0,52%, el Standard & Poor's 500 0,64% y el Dow Jones 0,47%. En medio del optimismo de fin de año, conocido como el rally de Papá Noel. El buen desempeño de las tecnológicas impulsó al mercado, mientras Paramount Skydance avanzó 4,29% tras el anuncio de una garantía personal de $40.400 millones de Larry Ellison para respaldar una oferta de compra en el sector de medios. En Estados Unidos se multó a Mercedes-Benz por fraude diésel, una multa cercana a $150 millones después de comprobar que la empresa utilizó software ilegal en motores diésel para manipular las pruebas de emisiones y ocultar niveles de contaminación. Además, señala que miles de vehículos excedían los límites permitidos de óxidos de nitrógeno, afectando el medio ambiente y a los consumidores automotriz. La automotriz ahora debe pagar la sanción y aplicar medidas correctivas en los autos involucrados. Y en temas nacionales, el Banco de Bogotá firmó un acuerdo para adquirir la banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá. La transacción permitirá incorporar alrededor de 267.000 clientes con cerca de 6,5 billones en créditos y 4,1 billones en depósitos. Esta operación incluye activos, pasivos, contratos y el portafolio de clientes del negocio retail, sin implicar la compra total del banco. Bancolombia destinó más de 9,3 billones a financiar proyectos personales y productivos de mujeres en Colombia. De este total, cerca de 3 billones fueron dirigidos a pymes, pequeñas empresas lideradas por mujeres. Por otro lado, más de 300.000 millones irían dirigidos a microcréditos para emprendedoras.
La entidad acompañó a más de 400 negocios con programas de emprendimiento. Alcanzó a más de 2 millones de mujeres con estrategias de educación financiera y desembolso. Aproximadamente 49.000 millones a empresas con certificaciones de equidad de género. Y así terminamos nuestro programa, nuestro noticiero Economía al Día, aquí en Negocios DITU. Gracias por acompañarnos.